Un invitado muy especial en Radionáutica TV. Bienvenidos a Radionáutica TV. Empezamos nuestro programa desde un emblemático aeropuerto en la ciudad de Medellín, el aeropuerto Olaya Herrera. Conoceremos los sucesos más importantes acontecidos acá, su historia y la importancia de este aeropuerto como motor del desarrollo en Antioquia. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, estamos con Mauricio Umaña y Alejandro Rosa. Mauricio, historiador aeronáutico, y Alejandro, gerente aeronáutico. Ellos nos cuentan que son unos apasionados por la aviación, además han vinculado sus carreras profesionales con este tema. Entonces quiero que nos cuenten en primera instancia cómo fue la historia del aeropuerto, cómo empezó el Olaya Herrera, Mauricio. Bueno, del aeropuerto de Olaya Herrera de Medellín podemos hablar que comenzó en 1932 como aeropuerto. Sin embargo, detrás de la historia del aeropuerto tenemos unos pasos iniciales con los primeros vuelos que hubo en Medellín. Y en Medellín podemos encontrar aviones desde 1913, cuando llegó George Smith. La primera empresa que se creó en Colombia fue la CSNA como empresa comercial. El 5 de diciembre se fundó Escacta, que es lo que se conoce hoy como Avianca. O sea, el año 1919 es espectacularmente importante en la aviación. En Medellín, don Gonzalo Mejía tenía un gran entusiasmo por crear y armar lo que era el traer buscar una ruta alterna al río Magdalena, porque recordemos que la Escacta inició toda su historia de aviación a través del río Magdalena. Para él el Urabá antioqueño era fundamental en el desarrollo de Antioquia. De ahí nació la idea de crear el aeropuerto de Olaya Herrera. ¿Cómo fue esa relación entre Olaya Herrera, Gonzalo Mejía, Uribe Gaviria y cómo eligen el nombre del aeropuerto? ¿Por qué Olaya Herrera y no Gonzalo Mejía? Yo creo que históricamente el aeropuerto se debería llamar Gonzalo Mejía. O sea, lo que pasa es que Olaya Herrera fue muy importante en la aviación tanto comercial como militar. El impulso de Olaya Herrera fue muy significativo en la aviación y don Gonzalo logró hacer lo que se hizo en Antioquia con el aeropuerto por Olaya Herrera, y de ahí la gratitud de él hacia Olaya Herrera. Mauricio, cuéntanos cómo te haces tu historiador. ¿Cómo empiezas a estudiar esta parte de la aviación comercial en Colombia y cómo llegas hasta este punto? Bueno, yo quiero aclarar, yo soy ingeniero, pero mi pasión es la historia de la aviación y la historia de la aviación colombiana, pero yo me he enfocado mucho en la historia de los inicios de la aviación pues en Colombia hasta los años 40, que es lo que más me apasiona, y me apasiona mucho eso porque mi padre fue de los primeros personajes colombianos que trabajó con la Escacta como operador de radio en la Escacta. De pequeños veníamos aquí al aeropuerto con mi padre, él venía a trabajar a la torre y nosotros veníamos a caminar por todos estos pasillos, pasábamos el día, nos permitían entrar a la torre de control, nos permitían mirar todo, nos permitían entrar hasta las pistas. Mauricio, llegamos a los años 30. Precisamente en esa época sucedió algo importante, lamentable, que todos recordamos, y fue justo acá en el aeropuerto Olaya Herrera. Cuéntanos qué sucedió con el cantante de tango Carlos Gardel. Es un momento histórico en la aviación y yo creo que el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín es conocido en todo el mundo por la muerte de Gardel. O sea, todo el mundo sabe dónde murió el Gardel, nadie sabe dónde nació Gardel. Entonces Medellín por eso es conocido en todo el mundo, porque cuando usted habla en cualquier parte del mundo sobre el Olaya Herrera, viene a la mente la idea de Gardel. Ya en el aeropuerto tenía un gran movimiento de aviones. Teníamos 3 compañías aéreas operando en el aeropuerto de Medellín. Teníamos los hangares de la Escacta, teníamos los hangares de la UNCA, que estaba volando hacia la Urabá Medellín, o sea que estaba volando hacia Urabá y hacia Panamá, y en esos años se había creado la SACO. Mauricio, a propósito de la historia de Carlos Gardel, has traído a Radionáutica TV 2 primicias. Una de ellas, su libro La verdad sobre el accidente aéreo de las playas. Cuéntanos acerca de este ejemplar. Gracias, Manuela. O sea, es importante lo de este libro, puesto que en este libro
Es una recuperación de una obra que fue destruida en 1938. Logramos volver a reconstruir el libro se reconstruyó y esta es la presentación del libro. El libro trae fotografías, todos los documentos judiciales de la época. Ahora Alejandro nos va a contar 3 datos curiosos e importantes del Olaya Herrera en primicia para Radionáutica TV. Alejandro, bienvenido, gracias. Y efectivamente el aeropuerto Olaya Herrera nos dio la posibilidad a los paisas de ver el primer vuelo jet comercial con uno de los aviones más famosos de la historia, el que fue el de Havilland Comet. En 1960 un avión de Mexicana estuvo de visita, ya en ese momento existía la terminal del aeropuerto, existían las terrazas y mucha gente de la ciudad pudo venir a ver el avión, a conocer cómo era un avión jet de pasajeros que para ese momento todavía no volaba en Colombia, pero que prontamente la aerolínea Avianca, unos años después, ya también trajo ese desarrollo con los Boeing 720 y los 727 y 707, con los cuales los colombianos también pudieron entrar a la era jet de pasajeros. Alejandro nos va a contar cómo sucede cuando el aeropuerto Olaya Herrera deja de ser un aeropuerto internacional y pasa a ser un aeropuerto regional. En los años 80, con la llegada de cada vez aviones más grandes, más potentes, y con unos accidentes que habían pasado en la ciudad de Medellín, se empezó a ver la necesidad de que el aeropuerto internacional de la ciudad estuviera fuera del perímetro urbano. En este caso, en 1988 se sacó un decreto que determinaba que el aeropuerto solo podía funcionar como un aeropuerto regional y con rutas secundarias nacionales, regulares, y con aviación privada y con aviación ejecutiva, pero solo nacional. Aquí el aeropuerto perdió todo su carácter internacional y operaba para rutas con aviones de menos de 50 pasajeros, principalmente con las aerolíneas Avianca, en su época Aires, eran los grandes usuarios del aeropuerto. Hemos llegado a la actualidad. La situación hoy en día del aeropuerto Olaya Herrera, operando como un aeropuerto regional. Nuestros invitados nos van a contar cuál es el impacto del aeropuerto y cuáles son las diferencias con respecto al José María Córdoba. Es indiscutible que el Olaya Herrera, por su ubicación de ciudad, presenta esas grandes ventajas de conectividad que inclusive se vieron reforzadas cuando hace unos años se decidió que el aeropuerto volviera a ser internacional. Un momento en que Medellín empezó a cambiar su imagen y la ciudad empezó a ser sede de muchos eventos internacionales, conferencias, seminarios, foros, reuniones de ejecutivos, de presidentes. Entonces lo que se hizo fue, para evitar un poco los traslados que había que hacer desde el aeropuerto José María Córdoba hasta la ciudad, se tomó la decisión de que el aeropuerto Olaya Herrera volviera a ser internacional, pero solo para vuelos ejecutivos y privados. Precisamente para esto se construyó una nueva terminal detrás de la terminal de transportes que atiende esos vuelos, lo que se llama un FBO, y digamos que aquí se hizo un poco de resarcimiento de la memoria histórica porque esta terminal se decidió llamar Gonzalo Mejía. A través de nuestras redes sociales, los espectadores de Radionáutica TV tienen unas preguntas para nuestros invitados. Bueno, Mauricio, por acá te preguntan, ¿en qué año fue el primer vuelo comercial que salió del aeropuerto Olaya Herrera? O sea, el primer vuelo comercial fue en 1932 cuando llegó el Marichú con don Gonzalo Mejía. Hay otra época muy importante que fue en el año 21 cuando llegó aquí uno de los grandes aviones que trajo la CSNA, que fue un Farman 60, que los trajeron hasta Medellín. No existía el aeropuerto de Olaya Herrera, pero fue en estas áreas donde estuvo operando ese avión, haciendo demostraciones. El avión tuvo que salir de circulación porque se encontró problemas en los pistones de los motores, pero era un avión fabuloso para la época. Hay unas fotos lindísimas de ello. Gracias, Mauricio. Alejandro, por acá te preguntan, ¿cuánta gente mueve el aeropuerto y si ha aumentado el flujo de pasajeros o por el contrario ha bajado con la llegada del José María Córdoba? Aproximadamente el Olaya Herrera mueve más o menos 1 millón de pasajeros. Eso contando lo que habíamos dicho anteriormente, que son aviones regionales de compañías pequeñas y aviones de no más de 50 pasajeros. Mauricio, para ti, quieren que nos cuentes la segunda primicia. Bueno, la segunda primicia va con ya habíamos hablado del libro de La Verdad de Uribe Misas, Gardel, Vuelo Siniestro,
que esta es una primicia para ustedes. Este libro va a salir en la Argentina en el mes de junio con la celebración de otro aniversario de la muerte de Gardel. Hasta aquí Radionáutica TV, nos despedimos de Alejandro Rosa y Mauricio Umaña, gracias por estar en nuestro programa, esperamos que hayan disfrutado de este especial del aeropuerto Olaya Herrera en la ciudad de Medellín.